Mitos y verdades. Conocimiento versus ignorancia. Suéltate el pelo, mujer. Aflojate la corbata, varón. Y prepárate para aprender, asumir, aceptar y encarar. Todos tenemos número en el consultorio sexológico de la doctora Magdalena Jovanova. Y 5 minutos, ya es momento de recibir a nuestra doctora sexóloga Magdalena Jovanova. Hoy vamos a hablar sobre qué es, en qué se diferencian, diferentes puntualizaciones que nos va a hacer Magda de la pedofilia, el trastorno de pedofilia, la explotación sexual de menores, el abuso sexual aislado, también cuestiones que tienen que ver con la identidad sexual, que estuvieron no todo sobre la mesa al momento de hablar de la acusación que se le hace al senador Gustavo Penades y también los casos de la Argentina. Fueron como un momento en pocos días, en una semana, 2 semanas, donde este tema se puso sobre la mesa y a veces da la sensación de que es una ensalada que mezcla cualquier cosa y que a veces ese análisis, a veces un tanto berreta o sobre el pucho, nos lleva a que confundamos conceptos y cuestiones que son muy importantes, Magda, y la idea contigo es echar un poco de luz, más allá de estos casos, hablar de estas problemáticas que son todas diferentes. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, sí, a veces no sé si qué tristeza me produce hablar de estas cosas o al mismo tiempo es una mezcla, una contradicción digo, bueno, es una tristeza, pero por suerte está sobre la mesa y lo podemos hablar. A veces cuando le ponemos cara, porque quien es acusado o quien lo hizo es una persona mediática, conocida, referente, es como que el tema parece tomar otra magnitud, pero es algo del cotidiano, en nuestro país, en la Argentina y en todo el mundo. Sí, va a ser histórico. Bueno, sí, vamos a empezar un poquito para hablar los términos y definirlos bien, por favor, porque una cosa, por suerte estuvo la abogada anterior, me encantó la charla que estuvimos hablando ahora. Una cosa son los aspectos legales y otra cosa son los aspectos psiquiátricos. Entonces hay que definir muy bien, y así lo hace la Asociación Psiquiátrica Americana a través del DSM-5, define exactamente los criterios diagnósticos de todos estos trastornos y nos da herramientas, diagnósticas y también nos da herramientas para comprender de qué se trata. Por tanto, lo primero que quiero decir es que la pedofilia integra el grupo de parafilias de las que tantas veces hemos hablado. El grupo de parafilias, etimológicamente parafilias, es al lado, al margen, ¿no?, de lo normal, digamos, ¿no?, del borde. Sí. Entonces, ¿qué incluye otras parafilias, no?, como por ejemplo el froterismo, el voyerismo, el exhibicionismo, la zoofilia y un centenares más que todos los días podemos ver, pero esas que son muy habituales. También el sadismo, el masoquismo, que estuvieron a punto de quitarse estas últimas dos, el último manual, pero aún no se han retirado. Bueno, muy bien, pero claro, la pedofilia integra el grupo grande de parafilias dentro de los trastornos. Ahora bien, ¿qué es la pedofilia? Perdón, ¿qué es el trastorno de pedofilia? Bueno, tiene que tener al menos 2 criterios. El criterio A, es decir, un individuo que tiene fantasías en forma recurrente y persistente de prepúberes, generalmente se dice en el manual, por ejemplo, antes de 13 años, fantasías importantes en forma recurrente, persistente, sexuales, deseos importantes, intensos, con prepúberes, eso, y duran más de 6 meses. El término es importante, el plazo, porque si no sería... Tiene que ver con la perpetuación. La perpetuación, exactamente. En todo el manual siempre se dan. Entonces, ¿qué tiene que durar? Ese es el criterio A. El criterio B del trastorno de pedofilia es el pasaje al acto, es decir, los comportamientos o conductas con prepúberes, ¿sí?, que involucren actos sexuales. A su vez, el criterio B agrega que
tiene que provocar en el individuo un malestar interpersonal o problemas legales o sociales. Bien, además hay algunas especificaciones. Tenemos, por ejemplo, si está dirigido al sexo femenino, al sexo masculino, a ambos, si es exclusivamente a prepúberes o combina adultos y jóvenes o prepúberes. Ahora bien, tenemos ahora que irnos a la clínica. ¿Qué dice el manual que aparece? 3 tipos básicamente, ¿no? Aquellos que reconocen que tienen el criterio A, es decir, que tienen fantasías recurrentes y persistentes con prepúberes, y también reconocen haber comportado conductas en tal sentido, comportamientos llevado a la práctica, sí, delitos, claro, esos delitos llevados, que no es tan frecuente no reconocerlos. Entonces decimos que tiene un trastorno de pedofilia. Está en otro grupo que dice que sí tienen fantasías, y me ha tocado algunos pacientes, pero no han pasado nunca al acto, y tampoco manifiestan ni sentimientos de vergüenza, ni sentimientos de culpa, ni de angustia, ni de ansiedad. Eso es una pedofilia y no es un delito, porque no está la compulsión. Exacto. Y está el otro grupo, aquellos que niegan, que son muy frecuentes, niegan las fantasías, niegan el deseo, niegan las conductas, pero que de todas maneras, lo dice el manual, no es un manual legal, jurídico, es un manual de psiquiatría, dice el manual que muchas veces puede comprobarse por víctimas, por la existencia de víctimas o relatos. Testimonios. Exactamente. Entonces, cuando en estos casos se comprueba la existencia de una o más víctimas, configuraría un trastorno de pedofilia. Y además hay que comprobarlo con otras pruebas. Que bueno, recién vimos algunas, pero hay test también para hacerlo. Eso es un trastorno de pedofilia, aunque esos criterios no existan, porque el paciente está mintiendo, pero existen relatos, existen víctimas y antecedentes, de alguna forma. ¿Ellos lo niegan porque no pueden, no lo pueden visualizar, o lo niegan para salvarse de la justicia? Todos son conscientes, acá no hay enfermedad psiquiátrica, ¿no? Enfermedad psiquiátrica no hay, ¿eh? No, digo, claro que ellos son conscientes de eso, pero digo, esa actitud reiterada de negación es sobre todo para poder zafar. Obviamente, zafar. No sabía que era menor, parecía más grande. Tenemos tantas formas de engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Pero claro, es como difícil a veces entenderlo, ¿no? Sí. Bien, sí. Hemos visto muchas veces cosas que decís, ahora vamos a pasar algunos antecedentes. Bien. Cuando dicen por ahí algunas cosas que a mí me sorprenden. Bueno, esto es muy importante porque cuando mienten, la mentira es parte del ser humano, además, ¿no? Nadie quiere ser, por supuesto, es uno de los delitos más peormente condenados socialmente, ¿no? La condena social de esto es muy... Claro, como por ejemplo el caso que está pasando con Jay Mamón, ya prescribió ese delito. Sí, claro. Pero la condena social la ha llevado a que el señor se vaya del país y que no pueda salir de su apartamento, ¿no? Claro. Otra característica que puede apoyar el diagnóstico es muchas veces encontrar material pornográfico que refuerce ese perfil. Refuerza muchas veces ese perfil, porque en general son consumidores de pornografía infantil, ¿no? Y eso refuerza mucho el perfil. Tienen en sus actividades diarias, ¿no? En su quehacer familiar, social, laboral, ¿tienen comportamientos que después puedan ser un llamador de atención? O sea, la mayoría son educadores, la mayoría quieren estar cerca de... Bueno, sí, muchísimos. Hemos visto profesores. ¿Cuántas veces hemos visto? Hemos hablado de acá. Sí, pero hemos visto otros profesores. Hay de todo. En la medida que te lo permitan, en algunos perfiles se ve que están al lado de jóvenes, en otros no. A ver,
y en esto voy a ser muy categórica, lo vemos y voy a ser categórica, no voy a perdonar a nadie y no perdono. Esto atraviesa todas las clases sociales y todos los sectores. Obvio. Hemos visto médicos dentro de mi profesión, he visto abogados, hemos visto acá en los medios, hemos visto artistas, hemos visto políticos, digo, hemos visto curas. Sí. Bueno, sí, claro. Gracias. Y otros en todo el mundo. Y otros en todo el mundo. A ver, si alguien me puede decir, ¿hay alguna profesión que esté exonerada de este trastorno? No, no viene. Por más responsabilidad social que tenga, por supuesto, no viene con un cartel de pedófilo, lo hemos dicho cuántas veces. Sí, Marianela Misraji, que hablábamos de Cipiao, que hablábamos, creo que fue al principio de la semana pasada, no recuerdo, decía el 93% de los casos de abuso sexual a menores es dentro de la casa. Claro, entonces ahí no tiene que ver con la profesión, sino con un lazo familiar, incluso. Sí. Imagínate tú, ¿qué más confianza podés tener que en tu familia, que en tu padre, que en tu hermano, que en debería tu tío, ser tu lugar seguro? Que esté el lugar seguro. Bueno, si a eso tenés que entenderlo como para no decir, cuando están diciendo, por ejemplo, no estoy culpando al senador Penades, pero que no lo defiendan más así, porque están defendiéndolo algunos argumentando sobre su trayectoria, sobre su honorabilidad. Argumentar eso me parece de una ingenuidad supina, porque, a ver, que defender de esa manera es no conocer la problemática social, además. Exactamente, es no conocer la problemática, no es que no conocer el trastorno de pedofilia. Que uno se aísla de eso y dice, bueno, la verdad que debe ser jodido que te vengan a decir que tu amigo, tu hermano, tu familiar es un abusador de menores. Sí, claro. Debe ser jodido. Más allá del caso penal, es que se tiene que investigar, esto solamente está en una denuncia mediática de una militante del Partido Nacional. No solo mediática, una madre... sí, pero todavía falta un proceso judicial. Más allá de eso, obviamente, la mayoría, más allá del caso de Penades, la mayoría de las personas reaccionan así. Pero ¿cómo? Si lo conozco a este vecino, si es amoroso. Bueno, la mayoría... Nunca nos dimos cuenta de esto. No, claro, la mayoría son amorosos. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, Maggie? La mayoría son amorosos porque son tipos empáticos, seductores, los más piolas, los más amorosos, los que conquistan, son buenos amigos, y todo eso es una mezcla muy importante para estar al lado de los adolescentes, además, y conquistar. Entonces, no, por favor, no mirar eso. Yo el otro día mostraba cómo alguien lloraba al enterarse de no sé quién o qué figura de la tele. Ella lo decía con mucho dolor y lloraba profusamente, y ahí yo mostraba, bueno, así puede ser que un padre, cuando se entera que su hermano abusó, por ejemplo, de su hijo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. No podemos reconocer al pedófilo, al que sufre trastorno de pedofilia. Ser una buena persona para vos no es una justificación. No es. No tiene nada que ver. Magda, porque es un trastorno mucho más profundo. Y otra cosa, es de por vida, ¿no? No existe... No. En nadie de recuperación, no existe tratamiento alguno, sí, cárcel modelo alguna. No, bueno, cárcel sí, claro. Bueno, pero digo, cárcel modelo que recupere. No, a ver, de fondo no. Lo que sí podemos hacer es que no pase la compulsión. Las ideas no se le van. Bueno, los medicación. Sí, con psicofármacos. Esto de la pavada que dicen, perdón, con pavada no quise decir eso, pero basta ya con decir castración química. Eso no conduce a nada, porque un pedófilo incluso puede tener cierto grado de perversión en algunos casos, y un pedófilo puede llegar a hacer otras cosas aunque esté castrado químicamente. Es que la violación no se consume solo con la penetración. No, por favor, puede hacer 1000 cosas, incluso peores aún que la penetración. Por tanto, castrar químicamente a un hombre no significa absolutamente nada. No. Lo que hay que hacer es, primero, es claro que el trastorno de pedofilia no tiene solución, no son personas o pacientes que
que vayan a recuperarse, pero sí al menos tenemos que evitar el pasaje a la compulsión. Tampoco yo estoy de acuerdo, muchos dicen que lo cuelguen, bueno, esas cosas no, por supuesto son seres humanos. Lo que sí habría que mantenerlos en situación de aislamiento, ¿no? Para la sociedad, ¿no? Yo en esa cadena perpetua, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? Podría ser. Y medicados, ¿no? Medicados. Es muy difícil abordar estos temas realmente. Difícil. Magda, si te parece, damos una pausa. Sí. No sé si tienes algún comentario más sobre esto, pero después también está el tema de la explotación sexual de menores, o sea, cuando hay una red organizada que no solamente abusa de los menores, sino también a través de dinero, cambio de favores o protección, etcétera. Y después los abusos sexuales aislados a menores. ¿Ah? Sí, ahora vamos al diagnóstico después y vamos a eso. Dale, vamos a la pausa y ya venimos. Viva la tarde. No hay dos sin tres. Magdalena Prado, Jaime Clara y Cairo Herrera. En la tarde de Sarandí. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí. Para las maderas exteriores, Milesi. ¿Otra vez tiene que barnizar o aplicar protector de madera? Lo que usó el año pasado, lo deterioró el sol y la lluvia, y no imaginar cómo será el estado de la madera luego de removerlo descascarado. Con lo que cansa lijar, ¿no será bueno un protector resistente? Haga como los profesionales. Aplique usted mismo Lasures Milesi. Lasures Milesi. Protección extrema para madera expuesta a la intemperie. Lasures Milesi. Tecnología del mañana para aplicar hoy. Milesi. Respalda ENCO. Pinturas y barnices Milesi. enco.com.uy. En tu comercio de confianza, exigí la amplia línea de productos Pensilvania. Pinturas para interior y exterior, cielos rasos, pinturas para pisos, aislantes térmicos, adhesivos para cerámica, protectores para madera, esmaltes sintéticos y mucho más. Nos encontramos en casi 2.000 distribuidores de todo el país. Afalcote Pensilvania. Alta calidad al mejor precio. Vamos, seguimos, no paro, en el lugar, y ahora para la derecha en 3, 2, 1, ¡nos vamos! Vuelve Costa Urbana Fit, una tarde llena de música, ejercicio y diversión. Te esperamos el sábado 15 de abril a las 15:30 horas con toda la energía y alegría. Vos no te lo podés perder, inscribite ya. Más información en www.costaurbana.com.uy. Costa Urbana Shopping, es para vos. Viva la tarde, de 14 a 16. Nuevo horario, la compañía de siempre. ...15:22, y justo el 554, Magda, mandó un mensaje y dice: buenas tardes, falta el pederasta, ¿no? No. ¿Qué es? ¿Qué entendemos por pederasta? No, bueno, el pederasta no se utiliza desde el punto de vista científico, es un término más bien periodístico, coloquial. Sería el sinónimo que hace referencia a aquellos que abusan de menores. A trastorno de pedofilia, sí. Bien, Magda, teníamos esas dos cuestiones, ¿no? Lo que es la explotación sexual de menores, bueno, y el abuso sexual aislado. Antes que eso me quería referir un poco al diagnóstico para aquellos que se niegan y que dicen negarse. Bien. Que aparece muchas veces, como lo hemos visto. Hemos visto muchos que se niegan. Padre Graciela era uno, ¿no es cierto? Y al final era un pedófilo importante. Y para ellos sí hay pruebas. Ahora, yo viste que le pregunté recién a la abogada, y acá no existe la pletismografía peniana. Es una muy buena herramienta, aunque naturalmente, es de dudosa, no es de dudosa eficacia, es muy buena, pero lo que sí sucede es que, claro, genera cuestiones morales y éticas, ¿no? ¿De qué trata La pletismografía peniana se utiliza mucho en Canadá, consiste en luego que le haces el diagnóstico de pedofilia, de trastorno de pedofilia a un paciente, a un individuo, y se niega, entonces requerís pruebas, lo sometes a
lo colocas en un lugar y lo sometes a la visualización de videos pornográficos infantiles. Con lo cual eso genera un poco de... Sí, estás como revictimizando a una víctima que fue... No, a la víctima. Hablo del niño que está, del video. Bueno, claro, son videos que supuestamente están, digo, no sé cómo los obtienen, pero no por son, eso, pero en realidad también... Obviamente de ahí están los cuestionamientos morales. Y se le coloca un dispositivo, un Rigiscan, que mide el diámetro y en realidad la excitabilidad, ¿no? La excitación. Y esa es acción-reacción. Exacto. El individuo... A ver, le ponemos eso acá y Cairo se horroriza, no se va, digo, para hablar de un hombre normal. Sí. Nadie, en general, le sucede que se excita frente a niños. Y cuando eso pasa, ¿es seguro que es no hay casos de falsos positivos, no hay. Lo que sí puede suceder que a veces no dé por otras razones, pero también hay una batería de test muy conocidos. Está el Moles, hay como 6 baterías de test que se pueden realizar. Acá en Uruguay solamente a pruebas. Acá no hay nada. Claro, acá no hay nada. Pero vos podés someter al individuo a test que no son tan sencillos. Claro, vas a decir, no le vas a preguntar usted. O sea, hay test específicos, una batería de test específicos para esto, ¿no? Que están diseñados para esto. Y la prueba esta es bastante interesante, es el gold standard de los abusadores. Magda, hablemos de estos dos también. Bueno, el abuso aislado. Bueno, el abuso sexual aislado, muchas veces hay un gran porcentaje de individuos. Estoy hablando siempre de varones porque el gran porcentaje incluso de todas las parafilias se dan en sujetos varones, el 98-99%. No hay casi registro, de parafilias y aún de pedofilia femenina. No hay. No se conoce. Capaz que algún abuso sexual aislado de mujeres, pero pedofilia en mujeres no existe registro bibliográfico. Entonces, por eso hablo de varones. Obviamente esto tiene un sesgo, pero también tiene algo anatómico, ¿no? Digo, que tiene que ver también con la anatomía, digo, del varón. Ahora bien, hablamos de los abusos sexuales aislados. Bueno, estos en general ocurren con mucha frecuencia, pero más que nada están vinculados a hechos oportunistas y también hay obviamente ciertos rasgos de la personalidad. Generalmente son individuos antisociales, lo que llamamos en psiquiatría rasgos antisociales de la personalidad. Puedes encontrarte todos los días con alguien así, ¿no? Con varones con rasgos antisociales que oportunamente o ven el momento y bueno, y pueden cometer un acto de violación o abuso sexual, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente sí, no son personas algo les pasa, obvio, no son enfermos. Eso está bueno, no son enfermos, no llevar a ese plano, porque si no, sobre todo la justicia bajo el plano del problema psiquiátrico, son todos enfermos. La justicia les tiene, pongo entre comillas, consideración por tener un trastorno, y esto no es así. Pero evidentemente si tiene el antisocial incluso no es una enfermedad psiquiátrica, está considerado como una persona que entiende perfectamente. Y no condenemos, por favor, a los realmente con enfermedades psiquiátricas, nunca abusan sexualmente. Los psicóticos generalmente jamás abusan de nadie sexualmente. O sea, no estigmaticemos a la enfermedad psiquiátrica como los abusadores, porque no lo son. Ni llevemos a la justificación a los abusadores. Exactamente, no lo son. Y bueno, en cuanto a la explotación sexual, la verdad que es un tema más que nada que involucra a lo legal, porque desde el punto de vista psiquiátrico no hay una figura, ¿no?, que englobe, pero obviamente ahí hay otro tipo de intereses. Ahí hay, lo que pasa además, también diferentes roles, porque total. Quien capaz genera o crea esa red de pedofilia tal vez no tiene relaciones, no abusa de menores, capaz que no, pero vende ese servicio, digamos, a otros que sí abusan de menores. Y hay que dejar algo claro,
por más que vos pienses que ese menor es mayor, por más que vos creas que vos tenés 30 y tu, abro comillas, novio o novia tiene 12, vos estás abusando, es un abuso. No importa ahí la historia que se quiera crear alrededor, es un abuso sexual igual. Aunque el abusador diga y sienta que está enamorado, es un abuso. Hay un caso emblemático que es el de la hija de Moria Kazan. Sí, me acuerdo. Ella tenía 14, 15, por ahí. Y él como 40. Y él era muy grande y ellos daban notas a nivel de medios. Sí había algunos medios que llamaba la atención y lo criticaban y qué sé yo, pero él fue a su cumpleaños de 15, ahora me acuerdo de eso, y eso ella entendía o decía que estaba enamorada y demás. Eso era un abuso. Obvio que es un abuso. Además siempre vamos a considerar un adolescente, una preadolescente o un preadolescente. Es muy factible que se enamore de un adulto, siempre va a suceder eso. Ahora, que un adulto de 40 años se enamore de una niña o de un niño de 14 o de 13 ya implica algún núcleo de personalidad, un problema. Que haya un problema no estoy diciendo que es enfermo, ¿sí? En general este tipo de problemáticas se generan durante el desarrollo psicosexual del que padece trastorno de pedofilia, ¿eh? Y voy a decir algo que es muy importante. A ver. Porque la mayoría dice, lo que pasa es que sufre abuso, el que sufre trastorno de pedofilia. A ver, la mayoría de los niños y niñas, y de los niños digo porque son varones en su mayoría, que han sufrido abuso sexual, no son pedófilos. Eso en primer lugar. Y si lo fueran igual no es justificación no, haber sido víctima. Bueno, no, obviamente. Eso es un factor, pero no es el principal. Hay algo en la historia y en el desarrollo psicosexual de ese individuo que hace que luego se transforme en un trastorno, por supuesto, de pedofilia, ¿sí? Que no sabemos, puede haber varios, luego se hará la historia, pero no justifica, nada justifica esto, ¿sí? Entonces, y en este caso, el amor tampoco, por más enamorado que esté. E insisto, una persona mayor que se enamore de un preadolescente y no está bien. Hay algo que no está funcionando bien. Sí, recuerdo que la hija de Moria Kazan decía, yo en ese momento, alguien hace poco cuando estaba el tema de Jay Mamón, creo que la entrevistó, le mandó un mensaje y ella decía, yo en ese momento tenía de alguna manera una experiencia sexual poco común para las chiquilinas de esa edad. O sea, no solamente había había sido de alguna forma abusada por ese que era su supuesto novio, pero yo hoy, si un tipo de 40 quiere estar con mi hija de 13, lo mato. Claro, ¿no? Claro. Qué difícil debe haber sido para ella hoy en la actualidad ver esa película, ¿no? De su propia vida. Yo creo que Sofía Gala, de atrevida voy a hablar, creo que ha hecho mucha psicoterapia porque creo que no la ayudó muchísimo. A ver, su contexto. No, el contexto, creo que capaz que no, digo, pobrecita de haber sufrido mucho. Magda, antes de cerrar, porque me parece importante este tema, cuando surgieron los casos, Jay Mamón, este otro señor de GH y demás, hubo como una asociación de la homosexualidad con el abuso sexual. No. Como si las personas homosexuales estuvieran contenidas. Claro. Eso es un disparate. Total. La mayoría, eso está comprobado científicamente de hace años, la mayoría de los abusadores, los violadores, los pedófilos son varones heterosexuales, ¿sí? Son varones heterosexuales, lo vemos en la clínica, siempre. La mayoría son varones heterosexuales. ¿Y por qué hay quienes dicen, pero de los homosexuales son más promiscuos? No es cierto que eso son más promiscuos. No es cierto que son más promiscuos. ¿De dónde sacan eso? ¿Qué es ser más promiscuo? Eso se desprende de una cultura machista y machista. Homofóbica, ¿viste? No. Y quería decir lo último, capaz, que no me corresponde a mí, sino más bien a la abogada, pero que la explotación sexual, a diferencia del código porque con respecto a la hay dos leyes, una que
tiene que ver con la violación y el abuso sexual, que son los artículos 272, 272 bis, 273, 277 de la ley 9515, creo que es del Código Penal. Pero en cuanto a la explotación sexual, que incluye varios, que, a ver, Uruguay firmó convenio incluso con la UNICEF, ¿sí?, es la ley 17.815, que hay muchos artículos. Y en cuanto a que estaríamos hablando un poco de estos casos, hay un artículo de esta ley que dice: la retribución o promesa de retribución a menores de edad, habla de menores de edad de 18, Sí, no de 16. No, porque hay un artículo que sí habla con... O incapaces, porque ojo con esto de incapaces, que también la discapacidad es un tema acá, ¿no? Para que realicen actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, el que pague o prometa pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otro tipo a un menor de edad o incapaz para que realice actos sexuales o eróticos, será castigado con pena de 2 a 12 años de penitenciaría. Eso es la explotación sexual. 2 a 12 años. 2 años, como mínimo. Pero, a ver, Maggie, perdón, estos son los legisladores, no tienen la culpa los jueces. Yo ya sé, estoy problematizando. Mirá, sí, no, pero es que yo estoy de acuerdo contigo. En Estados Unidos van 30 años, creo. A ver, no soy experta, pero es la otra vez vi, sin ir más lejos, creo que hace un mes, un señor que abusó de su hija o la violó, o de su hijo, no me acuerdo, fue 1 año. 1 año de prisión. 1 año. Es tremendo. Magda, tremendo. Muy interesante escucharte, echar luz sobre estos temas que son dolorosos para todos, porque cuando uno ve estos casos dice, y bueno, mañana puede pasar cerca mío, ¿no? Imagino también para los padres y madres y abuelos que tienen a su cargo niñitos chicos, la inseguridad que da el mundo. El mundo. Acuérdense, los pedófilos y los trastornos de pedofilia no vienen con un cartel ni vienen con cara de monstruos. Las caras de monstruos no vienen con cara de monstruos, vienen con caras de simpáticos. Qué difícil. Magda, ¿cómo hacemos para comunicarnos con vos? Bueno, al 098-98-2298 o www.sexología.uy. Gracias, como siempre, nos reencontramos el viernes.